Continuando con la clase, pasamos a medidas de tendencia central para datos agrupados, ya que en el anterior video vimos lo que es para datos no agrupados. Ahora pasemos al primero, que sería media aritmética o promedio. ¿Qué tenemos acá? La fórmula para datos agrupados sería x sub i, que sería la marca de clase por la frecuencia absoluta del primer intervalo, x sub 2 por f sub 2, que sería también la frecuencia absoluta del segundo intervalo por la marca de clase del segundo intervalo, y así sucesivamente para los siguientes intervalos hasta el último, que sería x sub n por f sub n, sobre la suma de todas las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Vamos a pasar a un ejemplo para que se pueda explicar bien esta formulita. Calcular la media de los siguientes datos. Vamos a observar aquí en este cuadrito donde ya está todo lleno y ya está todas las operaciones indicadas. Muy bien, aquí tenemos la marca de clase, que sería la suma de los dos del límite inferior y límite superior del primer intervalo, que sería 12 entre 2, 6, 10 más 18, 28, entre 2, 14, 18 más 26, 44, entre 2, 22, 26 más 34, 60, entre 2, 30. Ya tenemos la marca de clase. La frecuencia absoluta ya nos dan, el problema sería 8, 16, 14 para el tercero y 12 para el cuarto. La suma de todas las frecuencias absolutas, ¿cuánto es? 50. Pero aquí, como nosotros queríamos x sub 1 por f sub 1, aquí ya la hemos multiplicado, que sería 6 por 8, 48. Ahí tenemos la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta del primer intervalo, que es 48. Ahora pasamos al segundo, que sería también la marca de clase por la frecuencia absoluta del segundo intervalo, es 224. Y así para el tercer intervalo, que es 308, el último es 360. La suma de todo esto, que sería la parte superior, ¿cuánto es? 940. Ahora tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, que sería 8, 8 más 16, 24, 24 más 14, 38, 38 más 12, 50, y va a coincidir con el total de datos, que sería 50, o la suma de frecuencias absolutas. Muy bien, teniendo esto, ahora sí ya podemos calcular el promedio, o también llamado media aritmética, o simplemente media. Colocamos por aquí, sería x con una rayita arriba, que se nota media o media aritmética, que sería la suma de todos los x sub i por f sub i, que sería 940, entre la suma de los f sub i, que sería 50. Se van los ceros y solamente me va a quedar 18,8. Ahora sí, pasemos al siguiente, que sería la moda, que está denotada como MO. Y la formulita sería de la moda es igual a ¿qué? Al límite inferior más el ancho de clase, A sería ancho de clase, por la D1, que la diferencia, primero ubicas en intervalo modal, ubicas la frecuencia absoluta de la moda, y la anterior que está sería la diferencia, ese es mi D1. Aquí también se denota sobre D1 más D2. D2 sería la diferencia de la siguiente frecuencia absoluta entre la frecuencia absoluta del intervalo modal. Ahora pasemos a un ejemplo para explicar bien esta fórmula. Calcular la moda. Vamos a trabajar el mismo cuadro del ejemplo anterior, pero ahora vamos a hallar la moda. Lo primero, cuando nos digan hallar la moda, sería hallar el intervalo modal. ¿Dónde queda el intervalo modal? La moda, la definición de la moda era la frecuencia que más se repite. Entonces observamos aquí, tenemos la frecuencia del primer intervalo es 8, del segundo es 16, del tercero es 14 y del cuarto es 12. Entonces vamos a observar cuál es mayor, cuál de ellos, de esos intervalos es mayor, sería el segundo intervalo. Entonces vamos a colocar ahí una flechita, que este es el intervalo modal.
Ahora, el límite inferior de este intervalo, ¿quién es? El 10, colocamos aquí, primero ubicamos el 16, colocamos que el límite inferior es 10, muy bien. Entonces el ancho de clase ya tenemos que es 8, que va de 10 hasta 18, la diferencia es 8, el ancho de clase es 8. Ahora vamos a hallar el D1. ¿Cómo es el D1? Yo les decía que primero ubicaran la frecuencia absoluta modal y sería la diferencia entre la postmodal, la premodal, que sería 16 menos 8, es 8. El D1 vale 8. Ahora para hallar el D sub 2 sería con la postmodal, que sería 16 menos 14. ¿Cuánto es? 2. Entonces ya tenemos los valores de 1, que es 8, de sub 2, que es 2. El ancho de clase A es 8 y el límite inferior es 10. Ahora reemplazamos en la fórmula. Tenemos que el límite inferior es 10, el ancho de clase es 8, el D1 es 8, reemplazo, el D1 es 8 y el D sub 2 es 2. Entonces divido y hago las operaciones, me saldría 10, acá sería 8 entre 10, 8 por 8, 64 entre 10, 6,4 más 10, 16,4. Ya tenemos la respuesta de nuestra moda. Ahora pasamos a la mediana, denotada como ME. Entonces, tenemos acá la fórmula. ME es igual a ¿qué? Al límite inferior más la amplitud por N medios menos F, la frecuencia absoluta anterior al intervalo medial, sobre la frecuencia del intervalo medial. Entonces vamos a observar aquí mediante un ejemplo para que sea más explicativo. Colocamos calcular la mediana. Aquí colocamos calcular la mediana. Colocamos un cuadrito grande, el mismo anterior, y colocamos de la siguiente manera. Primero ubicamos el intervalo medial. ¿Cómo se halla el intervalo medial? Sabemos que por definición la mediana, ¿qué era la mediana? La mediana era el término central. Entonces tenemos 50 datos. El término central, ¿cuál sería? El término central sería el 25. Entonces ya tenemos por acá, miren, acá hay 8 términos, aquí 8 términos. El siguiente más 16, 24 términos. Hasta aquí, hasta el segundo intervalo, ya van 24 datos. Entonces, ¿dónde estaría contenido? La mediana estaría contenido en el tercer intervalo. Porque aquí del 24, ¿quién le sigue? El 25, pero aquí hay 14. Entonces, la mediana va a estar contenida en este intervalo. Colocamos, ahí señalamos el intervalo medial. Y ya una vez que ya tenemos el intervalo de la mediana, podemos calcular los datos que nos piden, que sería el límite inferior, que es 18, pero primero hay que señalar la frecuencia absoluta, que es 14, del intervalo medial. Ahora sí, nos piden el límite inferior, ¿quién sería? 18, colocamos a un ladito, límite inferior 18. Luego sigue la amplitud. La amplitud sabemos que es 8, porque desde 26 a 18 la resta es 8, esa es la amplitud. Ahora el número de datos, que sería 50, ahora nos piden la frecuencia absoluta anterior a la medial, o sea, la mediana. Entonces, miren, aquí tenemos la frecuencia absoluta del intervalo medial y acá sería la frecuencia absoluta acumulada. Y la que está anterior, ¿quién sería? El 24. Entonces, ese va a ser nuestra frecuencia LF mayúscula E sub menos 1, que sería 24. Ahora pasamos a la F sub G, que sería ¿cuánto? 14, en la frecuencia absoluta medial. Pasamos acá a reemplazar. Límite inferior es 18, la amplitud es 8, n vale 50, 50 entre 2, 25, menos f mayúscula E sub 1, que sería 24, y en la parte de la frecuencia medial es 14. Entonces, al desarrollar ello, me va a quedar que aquí es 1 sobre 14,
o 8, porque al multiplicarlo por 8 me queda 8 sobre 14 más 18, me va a salir un número decimal 18,57 y esa es mi mediana. Ahora sí pasemos a un ejercicio resuelto. Pensamos al primer ejercicio. Calcular la media, la moda y la mediana de los datos de la tabla. Nos dan esta tabla y solamente nos da las frecuencias absolutas de los 4 intervalos. Lo que debemos para darle solución a este problemita, ¿qué debemos hacer? Primero debemos completar la tabla donde esté quién. Hay que referirnos que esté la marca de clase, las frecuencias absolutas acumuladas, esta F mayúscula, entonces para que esté, y también el X sub I por F sub I al multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ahora sí pasemos acá. Ahora obtenemos la tabla completa, ya hemos completado, hemos hallado la marca de clase, la frecuencia absoluta, la marca de clase como era la suma de los intervalos inferior, el límite inferior más límite superior, que sería 12 más 16, 28 entre 2, 14. De igual manera para el siguiente, 16 más 20, 36 entre 2, 18. 20 más 24, 44 entre 2, 22. 24 más 28, 52 entre 2, 26. Ya tenemos toda la marca de clase. La frecuencia absoluta tenemos que es 14, 15, 16 y 5. Eso ya lo tenemos. La suma total, ¿cuánto es? 50. Ahora voy a multiplicar X sub I por F sub I. ¿Cuánto sería? 196. Para el primer intervalo, 14 por 14, 196. Para el segundo intervalo sería multiplicar la marca de clase sub 2 por la frecuencia absoluta, que sería 18 por 15, 270, y así sucesivamente sería 22 por 16, 352, 26 por 5, 130 para el último intervalo. Ahora lo podemos sumar. La suma de todas las X sub I por F sub I, ¿cuánto es? 948. Tenemos que las frecuencias absoluta acumulada, ¿cuánto es? Aquí 14, 14 más 15, 29, 29 más 16, 45, 45 más 5, 50. Esto ya lo hemos explicado la semana pasada en la clase de las frecuencias. Pasemos acá a hallar la amplitud. La amplitud de todo este intervalo, ¿cuánto es? 4. El número de datos, el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? 50. Colocamos que la amplitud es 4 y el tamaño de los datos es 50. Ahora pasemos a ¿qué? La media aritmética, o también llamada promedio o simplemente media. ¿Cómo se llama? La suma de los X sub I por F sub I, que es 948, entre la muestra. El tamaño de la muestra, que es 50. La división me va a dar 18,96. Ahora pasamos a lo que es la moda, o también llamada MO. Para ello tenemos que recordar la fórmula, que es la moda, que es el límite inferior más la amplitud multiplicado por D1 sobre D1 más D sub 2. Entonces ya tenemos esto. Ahora sí hay que hallar los términos, límite inferior, la amplitud y el D1 y D2. Ahora sí tenemos que cuando nos digan moda, lo primero es, ¿qué es moda? El concepto. El concepto es la frecuencia absoluta que más se repite. Buscamos acá en el intervalo cuál es el intervalo que más se repite. Acá sería 14, 15, 16 y 5. Entonces ubicamos en el tercer intervalo, que sería que más se repite, es 16. Ahora, una vez que ya hemos encontrado el intervalo, podemos hallar el límite inferior. ¿Cuánto es? 20. Colocamos ahí 20. Nuestra amplitud sabemos que es 4, ya lo tenemos acá. El D sub 1, que era la diferencia entre 16 menos 15, el que estaba a la frecuencia anterior del intervalo modal. 16 menos 15, 1. Entonces sería D sub 1, 1. Y el D sub 2, que sería 16, por el que le sigue, que es 5. 16 menos 5, 11. Entonces D sub 2 es 11. Ahora, luego que ya tenemos esos datos, los reemplazamos en la fórmula y tenemos 20 más 4 multiplicado por 1 sobre 1 más 11. Todo ello me va a dar, ¿cuánto es? 20,33. Ahora pasamos a la mediana.
o denotada como ME. La formulita sería el límite inferior más la amplitud multiplicada por n entre 2 menos f mayúscula e menos 1 sobre f sub e. Para hallar la mediana tenemos que buscar el intervalo medial. Y si observamos hay 50 datos y la mediana que nos dice que es el término central, entonces sería el término central 25 y el término 26. Buscamos acá hay 14 términos, después ¿quién le sigue? 25 más 15 sería la suma 29, entonces el término de la mediana va a estar aquí. El término central va a estar en este segundo intervalo, entonces ubicamos ya el segundo intervalo como el intervalo medial. Ahora, una vez que hemos ubicado el intervalo medial, podemos hallar el límite inferior que sería 16. Ahora, n, la amplitud que es 4 ya tenemos acá, n vale 50, el f mayúscula e menos 1. Ya tenemos la frecuencia absoluta medial, ahora la frecuencia acumulada que es 29, la anterior ¿cuánto sería? 14. Colocamos ahí, es 14. Luego pasamos a ¿quién? A la frecuencia absoluta medial que es 15. Luego que tenemos los datos los reemplazamos, sería 16 más 4 multiplicado por 50 entre 2 menos 14 sobre 15. Todo ello me va a dar un resultado de 18,93.